Pues continuamos con esta última parte del capítulo 5, esclarecimientos oportunos. Vamos a terminar esta tercera parte. Hasta el punto donde nos habíamos quedado y continuamos con este tema de la sesión mediúnica, cómo termina el desarrollo de esta sesión. El mentor Gracindo, emocionado, tomó la palabra después de que el obsesor hubiera estado desarrollando toda esta forma de ataque hacia la medium Malvina. ¿Y cuál sería el sentido por qué esta obsesión tan grande hacia ella? Sí. Y nos dice el mentor que él mismo siente compasión no solo por la medium Malvina, sino también por él, ese amigo insensato que te complaces en causar dolor, debido a que en tu interior hay algún problema angustiante que aún no has resuelto. Me compadezco de tu decisión que te producirá intensas aflicciones en el futuro. Pues ya hemos comentado que todo este tipo de actitudes, no solamente a nivel extrafísico, sino a nivel físico, cada vez que tratamos de causar algún dolor a alguien, todo lo que hacemos a los demás no lo hacemos a nosotros mismos. Todo el bien que generamos es el bien que vamos a recibir y todo el mal que hacemos es el mal que vamos a recibir. El universo está en esa resonancia, ¿no? Entonces se compadece de que haya tomado esa decisión de atacar de esa forma a la medium y al grupo espírita que se encargaba de hacer todas estas tareas de desobsesión y de ayuda a los espíritus sufrientes. Ya nos decía Confucio que antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas, no solamente para la persona de la que te quieres vengar, sino para ti mismo también, porque todas estas emociones negativas nos causan y generan un- una alteración, un desequilibrio de nuestro cuerpo energético, de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo mental. Estamos generando una cantidad de alteraciones que al final acabamos pagando con nuestra propia existencia. Y bueno, y como nos dice aquí, no solamente en esta, sino también en el futuro. ¿Qué reencarnación vamos a tener después de habernos comportado así? ¿Qué es lo que esperamos recibir después de habernos comportado así? Después de lo que hemos dado, ¿no? Porque dice, recibes de lo que das, pero si estamos dando, como dice, si siembras viento, pues recogerás tempestades, ¿no? Aunque los dolores de Malvina continúan, se sobrepone, porque ella sabe que son efectos de una conducta malsana. Dice, pero tú, al obsesor, ilusionado con las pasiones del cuerpo físico y que sufres las pesadillas de la venganza, estás sembrando calamidades que no podrás evitar. De nuevo, está advirtiéndole de todos sus actos, van a tener un efecto, unas consecuencias. Nos remite un poco a la ley de acción y reacción. Tenía que haber una razón personal por parte del obsesor para sumarse a estos vengadores que estaban contra la figura y los preceptos del Maestro Jesús. De otra forma, participaría en una lucha que no era la suya, porque ¿qué sentido tiene, no? Estar con ese grupo
que está realizando esas tareas de obsesión a todos los centros espíritas, a dirigentes, a centros espirituales que están buscando el desarrollo de la evolución de la conciencia de los seres humanos, porque todas esas interferencias les van a pasar una factura grande. Dice, en ese momento el rostro de Malvina experimentó un gran cambio porque ya estaba mediumnizando a este espíritu obsesor, convirtiéndose en una máscara de odio, mientras que sus ojos irradiaban vibraciones de cólera contra el orientador. La medium comenzó a recibir puñetazos que no llegaron a su cuerpo físico gracias a la emisión de ondas afectuosas generadas por el hermano Claudio, experto en producción de ondas vibratorias de amor y de paz. Aquí vemos a los principales contendientes de la batalla de Lepanto, a los otomanos y a los cristianos, que fue una batalla clave para el rumbo de la humanidad, con, al haber vencido los cristianos, pues fue como una liberación de toda la zona del antiguo mundo, de toda la zona de Europa y parte del norte de África y de Tierra Santa, pues por un dominio de los otomanos, de los musulmanes. Dice, el obsesor se expresa con un torrente de acusaciones. Esta miserable vivía en Corinto en 1571, cuando tuvo lugar la batalla de Lepanto. Dice, yo pertenecía al Imperio Otomano y fui reclutado para la guerra porque el objetivo era la conquista de Chipre. Después de aquella batalla, terminé convertido en esclavo de esta infame que, pese a su catolicismo, me maltrató hasta la muerte por agotamiento. Pues de nuevo tenemos aquí la importante que es el ejemplo, ¿no? Por eso también, no solamente en este caso, que fue la guerra que se llevó a cabo en, en esta región, sino que también vemos que el comportamiento de los católicos pues no ha dejado mucho que desear y también es algo que muchas personas rechazan las enseñanzas del Maestro Jesús debido a este tipo de comportamientos del catolicismo. Y también pasa con todas las religiones, con todas las tendencias espirituales. Por eso es tan importante el ejemplo que demos, que mucho más que las palabras, eh, importa las acciones, nuestro ejemplo. La matanza fue tan grande en ambos bandos, en los bandos otomano y cristiano, que las aguas del Golfo se tiñeron de rojo como nunca se había visto. Murieron más de 15.000 otomanos y cerca de 9.000 cristianos en aquella batalla histórica por su crueldad. Y bueno, pues no solamente eso, sino que al haber vencido a los cristianos, pues se liberaron también a miles de esclavos cristianos que se encontraban en todas estas naves que eran conducidas por los otomanos, pero que estaban movidas por todos los esclavos remeros cristianos. Sí. El obsesor habló así a través de Malvina. Desde entonces nos hemos reencontrado en varias reencarnaciones, pero la miserable siempre llegó a escapar. Sin embargo, ahora formo parte del grupo de justicieros contra el infame crucificado. Dispongo de recursos valiosos para dañarla, con el auxilio de amigos de la región donde nos refugiamos desde épocas ya distantes. Pues sí, fijaos que nos habla de la época
hemos dicho de 571. 1571, más de 400 años detrás de la medium Malvina, tratando de hacerle todo el daño posible debido a que pues se sintió, le causó la muerte a través de esa crueldad que le impuso su, pues, en esa existencia, ¿no? Y bueno, ya hemos comentado este grupo de justicieros contra el Maestro Jesús, que son pues todos aquellos que fueron también asesinados en la época de la Inquisición, a todos los que expulsaron de, de la península, a todos los judíos y musulmanes expulsados de la península y que, pues como la vida continúa, se agruparon en el extrafísico para crear ese bando contra todas las instituciones cristianas y sobre todo también contra las instituciones espíritas. Ya en el capítulo 21 de Transición Planetaria, que está en nuestro canal de YouTube, en el capítulo Las batallas difíciles, el mentor respondió generosamente a la cuestión que le hacía Filomeno de Miranda sobre este encuentro que hubo con estos rabinos, con estos justicieros y vengadores del Maestro Jesús, que por qué no habían vuelto como a insistir en su regeneración, en su arrepentimiento. Nos dice el mentor que teniendo en cuenta que desde el siglo XV este amigo, este justiciero, este vengador, había estado trabajando junto con sus malvados secuaces, formando un potente imperio de sombras y reverencia, no sería fácil ni prudente realizar una incursión en su reducto. Ha creado un verdadero estado para tratar de vengarse de aquellos que lo lastimaron, trasladando la responsabilidad al Maestro Jesús, sustentando una estrategia de odio dentro de una comunidad de cientos de miles de desdichados, algunos refugiados en ese bajo umbral por su voluntad, pero otros obligados y sometidos a torturas indescriptibles. Pues es ya un desequilibrio bastante grande y que en principio no tienen ninguna voluntad de arrepentimiento ni de regeneración. Entonces sería como entablar una guerra, sería como entablar una lucha. Y en principio no estaba el, el equipo de espíritus benefactores y la divinidad no estaba por esa labor. Ya veremos ahora qué ocurre aquí en los capítulos siguientes de Hacia el mundo de regeneración. Y Filomeno de Miranda continúa exponiendo. El mentor Spinelli se acercó a la medium desencarnada que nos acompañaba, a este grupo de espíritus benefactores que se hallaban en la casa espírita, alojados y, y también asistidos por el mentor Gracindo, que ya sabemos que venía eh, que esa casa espírita había sido auspiciada por Francisco de Asís. Nos dice que ella, esta medium desencarnada, comenzó a exteriorizar por la nariz y por la boca una alta dosis de ectoplasma que se extendió hacia la medium Malvina y envolvió su rostro. Pocos minutos después, el comunicante obsesor se metamorfoseó en un ser lupino que babeaba y emitía terribles sonidos. Un olor de cadáveres putrefactos inundó la sala y vimos aparecer diversos espíritus en lamentable estado de descomposición. Componían una banda macabra de espíritus del mal, comandada por el obsesor comunicante que les gritaba como si fueran órdenes para que nos agredieran. Bueno, ya tenemos
en, en este mismo capítulo 21, las batallas difíciles de, de transición planetaria, que está en nuestro canal de YouTube, donde se explica esta transformación que realizan este grupo de, de obsesores y transformándose y transformando con forma de lobos, de animales, ¿no? Que es lo que se denomina la zoantropía, ¿no? Pero bueno, esto está explicado en este capítulo 21 que os invitamos a verlo ahí en nuestro canal también. Nos dice que esta exteriorización de ectoplasma por esta medium desencarnada, que ectoplasma viene del griego ectos, fuera, de exterior, y plasma de producción, una producción de una sustancia hacia afuera, ¿no? Que tiene una forma visible con ciertas propiedades físicas que sería emitida a veces por el medium en estado de trance. Se relaciona con mediumnidad de efectos físicos, comúnmente llamados materialización con auxilio de un medio. Nos dice Allan Kardec, refiriéndose en particular a las apariciones tangibles, en el Libro de los Espíritus, en el capítulo 6, en el ítem 104, que el espíritu que quiere o puede hacerse visible reviste a veces una forma aún más precisa con todas las apariencias de un cuerpo sólido. En algunos casos, finalmente, y bajo el imperio de ciertas circunstancias, la tangibilidad se puede hacer real, es decir, posible, se le hace al observador tocar, palpar, sentir en la aparición la misma resistencia, el mismo calor que en un cuerpo vivo. Los hechos de apariciones tangibles son los más raros, sin embargo, los que se han dado en estos últimos tiempos por la influencia de algunos medios de gran poder y absolutamente autentificados por testimonios irrecusables. En ese momento se presentó el venerado espíritu Eurípides Barsanulfo. Por cierto, tenemos también una entrada en, en nuestro blog que podéis ver y podéis leer sobre pues, la vida y obra de este espíritu noble, rodeado con una aura luminosa que denotaba su elevación espiritual, acompañado por sabios de la espiritualidad superior que modificaron la psicosfera ambiental, paralizando así la agresión de los sufrientes desfigurados. Bueno, pues así a grandes rasgos comentar que tenía esa capacidad de bilocación, de encontrarse en dos lugares a la vez. Uno de las curiosidades es que estando impartiendo clases en este centro espírita y en este centro educativo que él creó para todos estos niños sin recursos, pues también se quedó en una especie de trance y fue a asistir a una mujer que estaba embarazada de parto y pudo realizar ese parto y mientras estaba como en ese pequeño trance en el aula, en la clase, donde fue visto en los dos lados al mismo tiempo. Aquí tenemos como testimonio de la bislocación a San Antonio de Padua y también tenemos a esta monja Doña María Jesús de Ágreda, que, la dama azul, que que era hija de un matrimonio muy cristiano, pero que estaban ubicados en una casa pues muy a las afueras de un pueblo de Ágreda. Y entonces pues la niña presentaba bilocaciones ya desde niña, pero cuando ya se hizo mayor pues quiso vivir, mm, quiso vivir ser monja y así es como se presentaba. Ella era consciente, pero muchas veces no lo era.
era consciente de que tenía experiencias trascendentes, pero nosotros que hemos visto la película, pues hemos visto que ha querido dar a entender como que cuando la preguntaban sus confesores, ella no quería dar datos concretos porque siempre necesitamos de una prueba fehaciente de que todo lo que vivimos de lo trascendente tiene algo que ver con lo que Padre Eterno está haciéndonos llegar por el camino espiritual. Si no es así, es muy difícil que aquí en la materia, en tercera dimensión, podamos seguir adelante un camino espiritual y que nadie nos, hasta en el mundo este de la institución religiosa, pero sobre todo en América, estos hombres, había unos hombres en concreto y mujeres que tenían una rosa tatuada bajo la piel. No se la podían quitar porque era de su generación, de su árbol generacional. Eran Y solamente a ese nativos de Sudamérica. eran nativos de allí de Sudamérica, estaban viviendo como tribu, pero no eran todas tribus iguales, sino que cada una tenía sus particularidades. Y Y lo mientras único ella que estaba en clausura, cuando doña María Jesús de Ágreda se aparecía allí, ellos estaban en la zona en donde hacían purificación en los inipis, que lo llaman ellos inipis, y dentro tienen unas piedras que desprenden como mucho calor y entonces hay como una especie de pues sauna. mientras ella estaba en la clausura. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban muy purificados, eran hombres y se habían purificado, ellos la reconocían y no la podían reconocer como una dama o como una virgen de las que vivieran ellos allí, porque su tez decían era blanca, era, y entonces ellos decían, pero nos ama como una madre y nos quiere que vivamos cristiandad. Entonces ellos le pidieron que para cuando llegaran los frailes, pues entonces lo que querían los indios americanos era que les diera algo para que ellos pudieran decir que esta madrecita, aunque no tenía la tez morena, pero que les amaba muchísimo y les decía que se hicieran en la cristiandad, que ahí les iba a ir mejor. Y entonces les dio como regalo para que no se olvidaran nunca un rosario. Entonces cuando fueron estos frailes a por ellos con el inquisidor y tal, y le decían, pues queremos que estéis con nosotros y que os vamos a cristianizar. Entonces el indio que tenía lo de la rosa tatuada bajo la piel y tal, y pues decía yo, es que en mi generación siempre hemos tenido esta cercanía con los espíritus superiores, en este caso es esta dama azul, que la llaman María Jesús de Ágreda, eso después, pero bueno, ellos la llamaban la dama azul. Y entonces el caso es que decían, tendrán que hacer un patio más grande, porque todos los indios americanos que me conocen están conmigo y quieren vivir también todo esto que la dama nos ama, nos protege, nos anuncia. Y llegamos a ser 80.000. Y entonces los frailes alucinaban, claro, porque no solamente no se resistían, sino que querían un patio más grande para caber todos y que la dama les bendijera y les cristianizara y todas estas historias. Bueno, seguimos, ¿vale? Vale. Dice Eurípides Barzanulfo, este gran espíritu, se aproximó al jefe obsesor y le habló dulcemente de Jesús, explicándole que el maestro lo esperaba desde hacía mucho tiempo y que ese era el momento de volver a su rebaño. La luz del amor envolvía al enloquecido que recuperaba lentamente su forma humana después de haber manipulado la forma de superespíritu en esa transformación de animal. Así que, pues como vemos, es toda una sesión mediúmnica en la que se da pues esas tres partes, ¿no?
esa ayuda a estos espíritus sufrientes, en este caso a ese obsesor de siglos, y que con este amor, con esta exteriorización de energías de este espíritu, hablándole y explicándole que el Maestro Jesús le esperaba desde hacía mucho tiempo, que no está condenado ni nadie, estamos condenados a estas penas eternas, sino que siempre que haya un arrepentimiento y un querer regenerarse y transformar la conducta, pues ahí va a estar esa ayuda, esa asistencial, ¿no? De estos espíritus superiores de, para ayudarnos a volver a nuestro camino, al rebaño del Maestro Jesús. Qué alentador es lo que has dicho, José, y vamos, qué bien y que así sea por siempre, porque Dice, oye, en este estado, el espíritu comenzó a llorar, emitiendo aullidos, seguido por la multitud de espíritus que se hallaban sujetos a la obsesión de sus fuerzas maléficas. Ya habíamos comentado que este obsesor pertenecía a este grupo de justicieros y que además había venido acompañado por este grupo también de espíritus a los que estaban sujetos a él por esta obsesión de estas fuerzas, de estas energías que él había impuesto sobre ellos, ¿no? Que incluso, como comentamos en este capítulo 21 de Transición Planetaria, les llegan a deformar también su perispíritu y transformarlos en estos animales. Jesús es siempre amor y misericordia y comprende la debilidad del cuerpo orgánico, de las reencarnaciones comprometidas con el orgullo y la soberbia, reprensibles de la debilidad moral de todos nosotros. Desde ahora, en esta casa espírita fundada en nombre de Jesús, le dicen a este amigo que se estaba transformando: ten buen ánimo y recupera el tiempo perdido a fin de retomar el proceso evolutivo que habías interrumpido con tu odio y deseos de venganza. Vimos entrar en ese momento a un venerable espíritu que nos hacía recordar a los rabinos de la tierra. Extendió sus brazos hacia el comunicante abatido y lo condujo a una sinagoga espiritual donde recomenzaría su trayectoria de redención. Mientras tanto, los espíritus auxiliares que se hallaban en la sala retiraron con cariño a los espectros que gritaban y lloraban dolorosamente. También convertidos, arrepentidos de ese comportamiento y asistidos, ayudados por los espíritus nobles. El director Gracindo expuso unas breves consideraciones y le aplicó pases, exteriorizando energías que reconfortaron a Malvina, que había quedado abatida y sin aliento. Luego finalizó la reunión con una oración de gratitud a los cielos por los logros de aquella jornada. Fue una sesión mediúnica en toda regla, en la que se dio esa ayuda a, a las personas que estaban obsesadas, a los espíritus sufrientes y esa comunicación, como dice Emi, y esas palabras de aliento para todos los espíritus que le acompañaban. Bueno, como hemos hablado del pase espírita que hace el mentor, nos dice que consiste en la aplicación de bioenergía a un individuo actuando directamente sobre él de diferentes maneras, como revitalizador, recomponiendo las energías perdidas, dispersando los fluidos negativos y auxiliando en la cura de enfermedades a partir del reequilibrio del cuerpo espiritual o perispíritu. Pues en este caso la medium Malvina, que había estado mediumizando a este
a este espíritu Obsesor. obsesor se había convertido ya en este espíritu arrepentido, pues le ayudaron a revitalizarse, a dispersar toda esa negatividad que él había exteriorizado, como ha comentado antes, hasta su rostro se había transformado en ese rostro de odio y, y ayudándole también pues a todas esas energías que la exteriorizaban, esas energías negativas que le producían tanto dolor y que ella misma en muchas ocasiones accedía para que otros mediums pudieran hacer su trabajo de forma más libre. Y bueno, esto es algo que ocurre también con algunos de los maestros orientales que hacen que recogen pues todo este karma negativo de sus discípulos para que puedan avanzar, evolucionar y hacerse cargo de todas las instituciones que ellos han creado para que las mantengan y puedan ser sus, sus protectores de, de todas estas tareas que ellos han comenzado y que ellos tienen que continuar. Desde la llegada a la institución espírita, Filomeno de Miranda percibió la presencia de muchos espíritus dedicados al bien que en la tierra habían sido templarios. El mentor Spinelli explicó que una gran cantidad de personas que fundan sociedades espíritas en Brasil en el pasado habían pertenecido a la Iglesia Católica, en la que también habían fundado conventos, monasterios, instituciones de auxilio cristiano, pero que habían fracasado a causa del egoísmo y de la ignorancia de las leyes divinas, a menudo apegadas a los dogmas a los que se sometía. Pues también aquí nosotros que estuvimos en este centro de sanación que tenía fue un emblema de esta cruz de los templarios, pero con un giro de un cuarto de vuelta de la cruz como señal de avance espiritual y que no era con esa misma condición con la que se había creado en aquel tiempo la orden, Era más bien hospitalario. que era, ahora lo comentaremos, que era pues más bien de la orden de los hospitalarios, de los monjes San asistenciales. Juan Bautista Hospitalario. A Orden del Temple San Juan Bautista Hospitalario. Sí, fue sobre 1119 cuando un grupo de 6 caballeros, amparados por el gobernador de Jerusalén, se reunieron para trabajar en favor de las personas sufridoras y para proteger esa ciudad con votos de humildad y pobreza. Ya pidieron en aquella época que todavía estaba gobernada por los musulmanes, pidieron permiso a al líder musulmán pues para crear este hospital y poder atender pues a todos los visitantes a la Ciudad Santa de todas las religiones. Si recuerdan a las personas que hayan visto la película del médico, aunque es una novela, pero nos habla de estas instituciones, de estos hospitales, donde se reunían pues judíos, cristianos, musulmanes y entre ellos intercambiaban conocimientos. Para nada había ningún tipo de rivalidad, ni de lucha, ni de pelea. Todo lo contrario, se reunían para compartir conocimientos y es donde el protagonista fue a estudiar la medicina que se ignoraba tanto aquí en Europa, ¿no? O de la que se adolecía tanto. Y allí estaban pues mucho más avanzadas con operaciones, aunque al nivel de aquella época, claro. Entonces, bueno, pues
de este grupo de hospitalarios que se dedicaban a asistir a todos estos peregrinos, a todos los enfermos de cualquier religión. De ahí salieron este grupo de caballeros que en el año 1128, en el Concilio de Troyes, se presentó como orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, pues ya que estaban enfrente del Templo de Salomón allí en Jerusalén. Intervinieron también en diversas batallas, en las cruzadas, en algunas de las cruzadas que desde Europa se realizaban pues, para reconquistar eh, tierras de esta zona de Tierra Santa, pues eran caballeros europeos y monjes con formación militar. Llegaron a tener mucho poder porque recibían donaciones pues, de diferentes países, de diferentes nobles y personas acaudaladas, pues porque pues, el proteger a estos peregrinos se necesitaban barcos, caballos, mantenimiento de los hospitales, víveres, en fin, todo lo que es necesario para todos estos contingentes y, y bueno, pues llegaron a acumular bastante riqueza. Incluso también, pues el rey de Francia llegó a pedirles dinero prestado, pues para, para sus ejércitos, para su país, para mantener el ejército. Y pues ante esa deuda tan grande que había acumulado el rey de Francia, en algunos países empezaron a temerles y a perseguirlos, que es lo que hizo este rey Felipe IV, que en 1370 ordenó apresarlos y quemarlos vivos y así de esa forma pues evitar y deshacerse de esa deuda. ¿Qué pasó? Pues que bueno, pues fueron, ahora nos dice aquí, ¿no? El Papa Clemente V, bajo las presiones de Felipe IV, decidió disolver la orden, acusando a sus miembros de perversiones sexuales, hechicerías y otros hechos considerados como aberraciones, con lo que la orden dejó de existir en 1312. No cabe duda de que se cometieron abusos de poder por la ignorancia e intolerancia propias de la Edad Media, aunque algunos estaban profundamente dedicados a la causa de Cristo y la liberación de Jerusalén. Pues se dice que incluso pues, fueron los precursores de la banca, ¿no? De los créditos, de las tarjetas de crédito de alguna forma, porque podían dejar el dinero en una ciudad y recogerla en otra con una especie de pagaré, un escrito, y presentando ese pagaré podían recoger dinero en otra ciudad, como si fuera una tarjeta de crédito, ¿no? De las actuales. Y bueno, se piensa que todas estas acusaciones pues, fueron infundadas pues, para deshacerse de la orden que tenía un control pues, político, religioso y económico pues, muy grande. En muchos países de Europa llegaron a tener 800 castillos, 150 de los cuales se hallan aquí en la península ibérica y tenían un gran poder. Se dedicaban también a cobrar impuestos, a recoger de las tierras todos los productos agrícolas, en fin, que se habían convertido en una institución pues muy poderosa. Y bueno, pues ya el Papa, pues habiendo visto que habían sido perseguidos, asesinados y perseguidos por estas acusaciones
aberraciones de perversiones sexuales, de hechicerías, de adoraciones a, a otras formas que no eran el Maestro Jesús, en fin, pues decidió que nadie iba a poder seguir esta orden en el futuro porque había sido condenada de esta forma, ¿no? Y pues de alguna manera desaparecieron, pero siempre quedaron estos caballeros hospitalarios que fue a los que se les, los que heredaron pues buena parte de sus tesoros y de todos sus documentos que son más bien conocidos por los caballeros de la Orden de Malta, ¿no? Había también diferentes órdenes como, eso, como la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, caballeros teutónicos, no sé, diferentes órdenes que, que había, pero sobre todo los que se mantuvieron, como dice, profundamente dedicados a la causa de Cristo y a la ayuda y la asistencia a los peregrinos fueron estos caballeros hospitalarios que continuaron 500 años después, ¿no? De los que solamente por los caballeros templarios estuvieron aproximadamente unos 100 años, pero los caballeros hospitalarios, con su buen hacer, continuaron. Por eso dice Filomeno de Miranda que perdón, Spinelli, el mentor Spinelli, le comenta a Filomeno de Miranda que ese es el motivo por el cual el apoyo de los templarios desencarnados en las instituciones espirituales y sobre todo espíritas, pues ellos siguen cooperando toda vez que sea necesario para la divulgación y la práctica del Evangelio de Jesús. Siempre estuvieron ayudando desde la erraticidad a los trabajadores del bien y a favor de la dignificación de la experiencia y del trabajo de liberación de las pasiones humanas, así como otras antiguas organizaciones benéficas de la humanidad continúan cooperando en la tierra, incluso en este momento difícil de la pandemia. También han estado asistiendo porque eran hospitalarios. De ahí viene los hospitales de hoy en día, ¿no? De los que crearon a lo largo de este camino a Tierra Santa, pues en muchas zonas se crearon estos hospitales, pues por ejemplo en la isla de Chipre, en Rodas y también en Malta, que es donde se encuentran los documentos en La Valeta, en estas fortificaciones de Malta. Renacieron muchas veces estos templarios intentando restaurar la fe. Actualmente vemos a muchos de ellos al frente de respetables instituciones de caridad iluminadas por el espiritismo y la verdadera fe razonada. Otros permanecen en el más allá, vinculados a sus compañeros que están en el mundo y son protectores de esos benditos núcleos de amor que asisten con coraje, abnegación y renuncia, como ya hemos visto en el capítulo de hoy, en esta sesión mediúmnica. La institución en la que nos encontramos tiene sus raíces en las obras de San Francisco de Asís y de Hugo de Payens, uno de los fundadores de la Orden de los Templarios, que nos dicen que fue el primer maestre, y el último, Jacques de Molay, que fue el de los que perecieron pues, en las hogueras y asesinados. Y bueno, pues como hemos comentado al principio, todo lo que hacemos nos vuelve a nosotros. Y estas personas que les condenaron y les llevaron a la hoguera, pues al año también tuvieron una trágica desencarnación. Así que
Todo lo que damos, recibimos. Eso, las leyes universales no pueden ser alteradas. Es así. Entonces, todo nos invita a esa reflexión de que tenemos que transformarnos. Estos fenómenos periódicos como la pandemia, los tsunamis, los terremotos, que asolan al planeta y a sus habitantes siempre constituyen advertencias muy graves que proceden de Dios como una invitación rigurosa al cambio de hábitos y de comportamiento. Pues lo vimos en este ejemplo claro del tsunami de Indonesia. Estaban al borde de una guerra civil, eh, a punto ya de comenzar a matarse. Y bueno, pues gracias al tsunami, al año firmaron un acuerdo de paz y se unieron pues para la regeneración de viviendas, de comunicaciones, de ayuda a los enfermos, a enterramiento de todos los desencarnados que hubo. Se unieron y olvidaron esa idea de lucha y de guerra fratricida, ¿no? Aquí estamos en la misma línea de trabajo con los compañeros terrestres, porque el amor de nuestro Padre nunca nos deja solos ni abandonados. Es necesario para esto que haya una correspondencia de sintonía y de deber, sin los sueños fantasiosos de los milagros y las victorias sin lucha. Como nos dice Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, pues siempre preferimos que se haga un milagro sin nosotros hacer nada. Y está en nuestra mano. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Siempre estamos queriendo que cambien los demás. Siempre estamos viendo, como nos decía, pues la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro. Siempre queriendo que sea todo para afuera. Y nuestro trabajo tiene que ser esa transformación interior. Así que mantengámonos atentos, nos dice el mentor Spinelli, porque nuestra tarea, pues, es la de nuestra transformación. Y a través de nuestro ejemplo, pues, será como los demás vean que les estamos hablando de algo serio y de algo que es real. Y si no, pues ocurrirá todo lo que ha pasado que hemos comentado ya. Pues hasta aquí hemos llegado. Continuaremos el próximo martes a las 21:30 hora española. No sé si tienes alguna cosa más para comentar. Pues os invitamos al próximo capítulo, aclarando acontecimientos, y esperamos que haya sido de vuestro agrado tanto como lo ha sido para nosotros o incluso más.